Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Qué tal? Muy bienvenido a un nuevo capítulo de Más Pitch con quien le habla, con JP. Tenemos hoy día un gran invitado literal. ¿Cuánto me dice? 1.93. Probablemente el invitado más alto que ha pisado estos estudios. Estamos con Federico Iriberri, más conocido como Fede de Brota. Muy bienvenido. Muchas gracias, oye, gracias por la invitación. Es un tremendo espacio, muy necesario, así que agradecido, JP. Partamos con lo que hemos partido con las otras startups. Ustedes, claro, tienen esta mezcla entre startups, pero al mismo tiempo invierten, pero mejor explícalo tú, ¿qué es lo que es Brota? Bueno, sí, pues somos una startup que ayuda a otras startups a financiarse. Debemos haber partido hace unos 10 años como creyendo o en el fondo entendiendo que había un espacio grande para conectar a gente que tenía plata con startups que querían financiamiento. En simple, un poquito más complejo que eso, pero si fuera un pitch muy pitch, sería eso. Y un par de cifras también para posicionarse. ¿Cuánta gente ha invertido en Brota y cuánto capital ha pasado por su red? Hoy día hemos logrado que un poquito más de 3.800 personas coinviertan en estas startups con impacto del futuro. Hemos financiado 65 campañas exitosas y hemos colocado un poquito más de 23.000 millones de pesos. Como 30 millones de dólares, dependiendo del dólar de cada ronda. 2022. Claro, lo que pasa es que cuando financiamos $600.000, pero era el 2018, entonces era más plata. ¿Sabes? ¿Y quién es Fede de Brota? Buena, soy gemelo, así que se pueden topar conmigo y no ser yo. Se llama Pedro, saludo ahí a mi hermano. ¿Emprendedor también? Sí, emprendedor, hoy día trabajando en Cencosud Ventures. Es emprendedor del mundo del retail, así que lo ha hecho muy bien ahí. Hijo de emprendedor, ¿eh? Diría de dos emprendedores. Mi vieja es arquitecto, pero tenía como su propia oficina chiquitita. Y mi viejo, en una época, diría como conectándolo con mi historia, en una época en que los papás trabajaban toda su vida en una empresa, mi viejo a los 40 decide formar su propio cuento. Entonces, yo creo que de ahí un poco como esta conexión con el mundo emprendedor. Soy manquehue, después estudié comercial en la UD. No, en realidad estudié un año en la Adolfo, ingeniería. Pero así, la cacha tremenda. No servía para nada con la física, no entiendo eso de Pedro sale a no sé qué hora y corre a 3 kilómetros y su papá, no, imposible, en mi cabeza no funciona así. Ahí me cambié a comercial en la UD, muy conectado con esto del emprendimiento, era de las primeras universidades que hablaba de esto. Y creo que empezar a entender qué era este viaje del emprendimiento me ayudó a entender qué es lo que hacía mi viejo. Que yo antes de eso no podía explicar mucho qué es lo que hacía. Porque no existía este concepto como... El empresario tenía como una empresa, una cosa que producía bienes ¿cachai? Claro, así como una fábrica. Y después estaban como los autoempleados, pero que no existía el término del emprendedor. Y pasé por la universidad, yo diría que ahí como que yo encontré dónde estaba mi camino, en el sentido de que en el colegio no era un gallo muy como estudioso, de haber sido el bien del montón. Salí con 5.4 al colegio, me fue en el APCU porque tuve el privilegio de estudiar en un buen colegio, entonces como que si ya era demasiado, hubiera sido demasiado terrible. Y en la universidad, si bien me fue bien, terminé bien dentro de la generación, nunca me sentí el más inteligente del mundo. Entonces siempre dije, como no se me va a ocurrir a mí qué hacer, voy a ayudar a que otros emprendan. Y parte un poco por ahí el viaje hace unos 15 años ya. Conversando con distintas personas, llegué en su minuto al decano de la UD, que se llama Cristian Larroulé, uno de los dueños de la U, y Cristian me dijo, oye, estamos armando un centro de emprendimiento e innovación acá en la universidad, ¿querés trabajar? Así que por ahí parte el viaje, como ayudando a promover temas de emprendimiento dentro de la universidad. Después formamos junto a un grupo de personas de ese equipo la incubadora de la UD Ventures. De ahí me obligué a trabajar en la Corfo porque no entendía por qué era tan restrictiva y empaquetada y cuadrada y qué sé yo. Y así que empezó por ahí el viaje y ahí en algún minuto se conectó esta historia con el camino de Brota y estamos donde estamos, 10 años después. Pero por ahí, ese soy yo. Ese minuto, ¿cómo fue esa conexión con Brota?
Es una historia que pocos cachan. Yo creo que 10 años después, y siendo, diría yo, como yo y José Antonio muy, muy visibles respecto de Brota, la gente como que dice, como, buena fe, oye, ¿cómo partiste Brota? Y algo que es interesante contar es que yo no lo partí. Lo partió José Antonio con un socio que se llama Alejandro y un grupo de inversionistas. Y el 2014 yo estaba en la Corfo. Se me acababa el contrato tiempo definido que tenía. Acaba de cambiar el gobierno, entonces el que llegó de gerente me dijo, Fe, yo tengo que llegar a ordenar la casa, imposible retenerte por más que me gustaría. Don Inti Núñez. Y estaba en Twitter, anécdota muy divertida, porque en Corfo nadie podía usar redes sociales, excepto yo, porque yo había trabajado en un proyecto especial, entonces necesitaba acceso a las redes sociales. Lo hacía en mi hora de almuerzo, por supuesto, para que la gente no cree que sacaba la vuelta en la pega. Y estaba en Twitter y yo había escuchado hablar de Brota, producto de que me tocaba evaluar distintas cosas y qué sé yo, y lo seguía en Twitter. Y de repente veo una oferta de pega que decía, se busca administrador de empresa. Dije, estoy absolutamente sobrecalificado y no me gusta nada la pega, pero me encanta lo que hace Brota, al menos conceptualmente en ese inicio, que tampoco está tan definido. Y postulé, y me llama José Antonio y me dice, oye, Fe, mira, no tenéis nada que ver con lo que estamos buscando, pero creo que tenéis un montón de cosas que nos sirven, estáis conectados al ecosistema, caché cómo funciona la Corfo, las incubadoras, qué sé yo, Startup Chile, juntémonos. Y ahí, conversando, se dio el espacio en que yo me iba a salir, ¿ya? Le dije a José Antonio, oye, mira, con que me ayudí a ganar lo mismo que ganaba en la Corfo, que no era mucho, ¿ya? Me ayudáis a parar la olla en mi casa. Estaba recién casado, así que mi señora tampoco quería que yo me fuera a tontear por ahí. Y ahí partí de encargado comercial, que no tenía mucha definición en ese minuto. De hecho, no se usaba todos estos términos del CEO y el CMO y el CSO. Y partí empleado en, no sé si abril o mayo del 2014. Ahí parte la historia. ¿Cachai? Con esta invitación de ayudarlos a construir esto. Tenía un stock option en una época en que nadie hablaba de esto. Me dijeron, oye, mira, y aparte de tu sueldo vas a recibir acciones. Yo decía, qué increíble esta weá. O sea, ¿cómo yo por trabajar me voy a ganar participación del negocio? Esto hace 10 años, ¿cachai? Hoy día es súper común verlo. Así que por ahí parte el viaje con José Antonio y con Brota. Oye, este viaje ha sido de alto y bajo. Hoy día, claro, las cifras que están teniendo, pero yo he ido también a presentaciones de ustedes y cuentan su historia y cuentan cómo también la han salido a remar, han salido adelante. Cuéntanos de eso, para después pasar a hablar de las startups, pero cómo ha sido un minuto en que, claro, no estaba de moda invertir en startups. Entonces, ustedes estaban un poquito como previo, partieron antes, que hoy día puede ser una ventaja porque tenían todo armado. Pero ¿cómo fueron estos momentos difíciles en que quizás quizás le llegaban malos deals? Y segundo, quizás no había tampoco tanta gente que quisiera meter lucas. Sí. Ha sido un viaje, como decís tú, ha sido un viaje. Yo creo que lo único que hicimos bien desde el principio fue que entendíamos que era un viaje a largo plazo. Porque a diferencia de otras plataformas de financiamiento colaborativo en base a deuda o en base a recompensas o qué sé yo, tú podías en esa otra alternativa tener resultados muy rápidos. Entonces, tipo, tú prestáis plata y sabéis que en 12 meses te llega la plata en las cuotas con el interés y se acabó tu viaje. En la inversión de riesgo, no, creo que lo que hizo muy bien José Antonio es que se juntó con un par de referentes a nivel internacional en ese minuto, un inglés y uno a la plataforma holandesa, y los dos le dijeron, no esperéis que esta weá dé fruto antes de 5 años. Entonces sabíamos que estábamos plantando un árbol súper exótico, que no sabíamos si dar fruto en esta tierra infértil del mundo de la startup en Chile, pero sabíamos que teníamos que aguantar. Y partió así. Yo finalmente, solo para conectar con la historia anterior, tuve la oportunidad de comprarle a uno de los inversionistas iniciales, parte de su compañía, y ahí José Antonio, cual reina de Inglaterra, honoríficamente, bueno, ahora rey de Inglaterra, me nombra cofundador de Brota. Y partió el viaje, que 2014-2015 era súper interesante. El 2014 financiamos al Gramo y Kipu, dos referentes en ese minuto del mundo de las startups en Chile. En 2015 financiamos Carún, que hoy día es un tremendo proyecto.
Y yo creo que fue muy, muy rico poder en ese minuto conectar con los que eran referentes también de este tema de startups con impacto. Que si ya era poco común invertir en startups, el tema del impacto no era no tenía la relevancia que tiene hoy día. Y tuvimos la suerte de tener a la Corfo a nuestro lado, una Corfo muy frustrada porque la inversión privada no crecía, y mientras Corfo financiaba redes de ángeles que invertían en 1 o 2 deals y ponían, no sé, $100,000 al año, nosotros en el tercer o cuarto año ya poníamos $1.000 millones en 5 o 7 proyectos, y estábamos haciendo un viaje interesante para Corfo que necesitaba un poco ese motor, porque entregaba en promedio, no sé, pues 500 subsidios al año y después no pasaba nada, pues. Y había un bridge, un espacio vacío entre la Corfo y los fondos de Venture Capital, que también financiaba la Corfo. Entonces le decía, oye, ¿cómo yo produzco 500 proyectos acá y los fondos no están poniendo plata? ¿Dónde está la desconexión? Entonces sacan un subsidio que nos ayuda a sobrevivir, diría yo, 2016, 2017, 2018. Sí, principio del 2019. Y medio después ya la historia del 2020 en adelante, como tú decías, es muy distinta, es muy del autosustento propio de lo que estábamos haciendo. Pero el 2019 tuvimos que tomar decisiones drásticas, ¿ya? Corfo a finales del 2018, por modificaciones en la política interna, decide recortar el subsidio que nos estaban dando, como el fondo entero, y dicen, oiga, bueno, Brota ya se lo ganó 2 veces, así que este año le damos la mitad. Nosotros éramos 8 en ese minuto, 4 informáticos, que eran igual de caros que ahora, con mucho, ¿cómo se llama? Con justa razón. Y tuvimos que, en algún minuto con José Antonio estábamos desesperados. Decíamos, ¿qué pasa si nos salimos nosotros dos, que somos los más caros, y buscamos otra pega? Y trabajamos media jornada. Y le decía, estáis locos, si tenemos inversionistas, ¿quién va a querer seguir? O sea, si nosotros abandonamos el buque, esta cuestión se hunde. Nos duró 3 días. Y después dijimos, ya, ¿sabes qué? Echémosle para adelante. Ya llevamos 6 años en esta cuestión, démosle. Y creo que como quedó plantada una semilla en mi cabeza, principio del 2019 me ofrecen a mí una pega en una universidad. Entonces como que sentí que era un buen minuto para mí, porque tenía algunas necesidades económicas que no se las podía cargar en el bote a Brota, y le venía bien a Brota en esta cuestión financiera. Así que yo me salgo el 2019, me salgo un año a trabajar como director nacional de emprendimiento en una universidad. Muy lindo, muy, muy, muy volviendo a esas raíces de conectar con los estudiantes, con cabros que creo que es la mejor época para que intenten de emprender, ¿cachai? Están en la casa de sus viejos, tienen mucho que ganar en aprendizaje, etcétera, ¿no? Sí fue una realidad distinta. O sea, en la UDD el cabro le da mal y queda con deuda y no pasa nada. Pero aquí me fui a una universidad distinta donde los cabros en realidad veían esto como interesante, pero querían exponerse a emprender para volver a ayudar en los negocios de su familia, ¿cachai? Entonces, fue también un choque a mí, donde veníamos de un mundo de la startup muy hype, tecnología, no sé qué, y te encontrabas con cabros que no sé, ¿cachai? Que tenían otra realidad y que fue muy interesante también conectar con lo que yo diría que es como la realidad del emprendimiento en Chile, ¿cachai? Así que fueron momentos difíciles. Al final, el 2019 termina quedando José Antonio y el CTO nomás, 2 el 2019. La gente me decía, Fe, Brota se murió. Y yo, no, si sigue. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si tú no habláis de Brota. No, es que yo trabajo en otra parte. Pero se murió Brota. No se murió Brota, le decía. Y bueno, el 2020 muy frustrado porque la estructura de las universidades, diría que era incluso casi peor que la que trabajaba en el gobierno. Me salí en mayo del 2020, imagínate. Pandemia, crisis social, todo yendo para cualquier lado. La gente me decía, Fe, estáis loco. Sí, bueno, decía, que entre eso y terminar de reventarme el cerebro trabajando en una cuestión que no me gusta. Y empecé a hablar las conversas con José Antonio para ver cómo era el plan vuelta de Federico, que era, oye, mira, tenemos plata para 8 meses, si volvís tú, se acorta a 4, ¿qué hacemos? Y José Antonio me dice, ¿sabéis qué más, Juan? Llevamos tanto rato que si en 4 meses no sacamos esta cuestión a flote, mejor, Juan, tiramos la toalla. Y ahí volví, agosto del 2020, José Antonio vuelve un poco o sea, sube a una posición de director ejecutivo, donde un poco su misión es como hacerse cargo de las nuevas cosas de Brota,
y yo volví como gerente general, que era bien divertido, un título absolutamente honorífico, porque debajo mío no había nadie. Entonces, yo me gerenteaba generalmente a mí mismo, ¿no? Y como decís tú, el viaje del 2020 en adelante empieza como a crecer exponencialmente. Nos pilló bien preparado el momentum, ¿cachai? Y eso yo creo que conecta esto de haber sabido al principio aguantar, porque esta cuestión iba a explotar. Nuestra cabeza explotaba gracias a Startup Chile en el 2018 y no en el 2021, pero bueno, pues subimos a aguantar. Bueno, Sí, o sea, claro, estuvieron ahí momentos difíciles y agarraron vuelo. Y me imagino además, o sea, no me imagino, lo tengo claro, que tú has tenido un deal flow y con el logo gigante. O sea, ven muchas startups, le han picheado muchísimos emprendedores y emprendedoras. ¿Qué anécdotas hay? Me imagino que está lleno de historias Sí. de gente chora. sí. Una vez me ofrecieron combo en la Corfo. Sí, te juro, estaba jurado en la Corfo hablando de unos proyectos y llegó un gallo, weón, no me acuerdo, como cerca de algún pueblo, cerca de Rancagua o de algún como zona rural, no me acuerdo de dónde. Y me dice, oye, bueno, es que mi proyecto es poner una fábrica para procesar cordero magallánico de folk. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que la planta que estaba aquí en mi región cerró y el cordero magallánico, además, el cordero, no tengo idea. Entonces le digo, oye, pero... Entonces me decía, y lo peor de todo es que dice, bueno, y mi proyecto está fundado por mí, ingeniero agrónomo y 3 diseñadores. Y su pitch era en un Word. Proyectó un Word en la presentación. Entonces yo no podía creer esta cuestión. Entonces como que le di un feedback, pero muy desde como quedé desconcertado, ¿cachai? Como desde ese concierto le dije como, oye, me decís que tenéis 3 diseñadores y traí un Word, y ¿por qué tú y no otra marca grande de producción de carne? Pues, ¿cachai? Como, no, es que ustedes no entienden, porque no vienen de la industria. Le dije, no, si mi labor no es entender del negocio, no es entender específicamente del negocio de la industria, es entender si tu cuento es una buena oportunidad de inversión. Pues. Bueno, hicimos mala nota, que se bajó, termina la sesión de pitch, me paro, y iba como yendo al coffee y se me acerca este gallo y se me para al frente mío, que era harto más chico que yo, y me dice como, oye, ¿qué onda? La mala onda, así que si vamos para afuera lo arreglamos a combo. Para los que me conocen, cachan que yo soy como el oso Ambrosoli, como que voy por la vida abrazando a la gente, no tengo intenciones de pelear, ¿cachai? Entonces me quedé de nuevo plop. Y por suerte llegó alguien de la Corfo y le dijo, oye, bueno, esa no es la actitud, si querís, pídenos feedback y no sé qué, pero... Y como que se lo llevaron y me dijeron, Fede, quédate aquí, no sé qué. No, absolutamente plop. Pero bueno, sí, pues yo conectando con una parte de lo que había preguntado tú antes, parte del diagnóstico al principio era que tanto había, entre comillas, malas inversiones, pero porque los inversionistas sabían poco de esto, estaban poco preparados. En Chile le tenemos mucho temor al fracaso, etcétera, etcétera. Y muchas veces eso se traducía en una necesidad de control que era muy malo para las startups, ¿no? Uno tendría que entender que las startups es un viaje donde el emprendedor está construyendo el Ferrari mientras lo maneja, y si a 300 kilómetros por hora el inversionista quiere ir de copiloto tocando perillas, ese puede ser un pésimo viaje. Y por lo tanto los inversionistas de riesgo deberían entender que tienen que ir en asiento de atrás y que si el auto se queda en pana hay que dejarse empujar. Y es otra visión, que no es la visión de cómo le exijo a esta empresa que me retorne, sino que cómo la ayudo a que le vaya bien y que con eso ojalá llegue el retorno. Pero, muy honestamente, también el problema de la industria hace 10 años era que teníamos emprendedores muy poco preparados. O sea, yo me acuerdo 1000 veces haber preguntado ¿cuál es tu valorización? Y me decían, no, es que yo no soy ingeniero. Y decía, no, pues si decidiste ser emprendedor, San Google tiene la respuesta y usted tendría que aprender a hacer su flujo de caja. Y ahí habían... Me acuerdo también una vez que me presentó... ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar. Un cabro que me dice, oye, ¿te acordáis de mí? Y yo, no. Es que yo tenía una startup que hacía no sé qué cosa y tú me dijiste que mejor no hiciera el proyecto. Me dijo otra palabra, pero no lo puedo decir aquí. Y le dije, ¿Laura? Sí. Y bueno, ¿y cómo te digo? No, bueno, cerré el proyecto. Entonces tenía razón. Sí, bueno, sí, tenías razón. Yo pensé que al principio como que me iba a enfrentar. Hoy día le digo bien en su otro proyecto, no me puedo acordar cómo se llama. Pero es interesante también ver cómo
como había un labor en decir que no constructivamente para tratar de que tomaran buenas decisiones, que aprendieran de eso y pudieran volver a tener otros viajes, ¿cachai? Se ha puesto distinto, diría yo. Veis emprendedores muchísimo más preparados. Veis que ya se habla de esto en la universidad, entonces salen cabros sabiendo lo que es un stock option, una valuation, etcétera. Todos los términos famosos en inglés que usamos en el ecosistema. Y que gracias a los resultados del ecosistema conectamos con más personas queriendo ser parte, ¿cachai? Queriendo invertir. Oye, y también, no sé, pues de repente caso entretenido, ustedes tienen el exit de Pago Fácil con Cristian Tala, que también pasó por estos estudios. Tienen, bueno, lo que tú decías, Carun, Wild Foods. Cuando llega esta gente soñadora, no tengo idea, probablemente te acordáis del minuto en que llega Pierre, o que llega Cristian, o que llega Tomás, con Tomás que dice, no, bueno, yo voy a hacer anteojo como de materiales reciclables. Sí, no. Y tú decís, bueno, dale, pero igual le creís, ¿cachai? Claro. Hay parte, es bien distintivo, que el viaje de nosotros es confiar en gallos locos y defender a los gallos locos. Pues llegan los inversionistas y dicen, pero ¿qué está este gallo que vende unos anteojos de palo? ¿Pero por qué? No sé qué. Entonces, sí, pues Tomás venía de quebrar 3 veces su empresa. Entonces llega un gallo chascón y nos dice, oye, es que yo hago unos anteojos en la Patagonia y quiero ahora reciclar plástico en la red de plástico. Pero cuando los escucháis de verdad y entendí un poco su historia y lo que han aprendido y qué es lo que aprendieron de los fracasos anteriores y cómo entienden el futuro de la compañía, tú decís, sabéis que parece medio loco, pero parece que la tiene bien clara dentro de su locura. Así que por ahí llega, no sé, pues Tomás, como decís tú, llega Pierre, man, también chascón, que divertido que son 2 chascones. Y llega Pierre y dice, no, sí, oye, gracias por recibirme, vengo llegando a grabar un documental en no sé qué parque, man, de Estados Unidos. Ya, sí, mira, tengo estas barritas para deportistas con proteína. Y tú le decís, pero Pierre, ¿de dónde viene esta cuestión? No, mira, es que yo sigo tendencias de Google y me empecé a dar cuenta que la gente empezó a buscar alimentos funcionales. Entonces empecé a mirar qué había y me di cuenta que, ponte tú, en el mundo de las barritas para los deportistas habían 2 opciones. El Chocapic prensado, el cereal prensado, y al otro lado unas barritas gringas muy caras de, no sé, pues 1.008. Y entre medio había un espacio gigante para hacer un producto funcional, bueno, pero accesible a todo el mundo. Ya, pues de nuevo, una barrita de cereal. Y los inversionistas decían, pero ¿qué esto no es una startup? Pero decía, pero escuchen a Pierre. Escúchenlo de la visión de esta cuestión. Escuchen cómo tiene... Porque las startups son más que solo el producto. Son un negocio, un modelo de negocio que está construido para crecer rápido. Tú tenés que mirar el negocio, no solo el producto, y darte cuenta de que tiene forma de Ferrari. Entonces, que cuando vaya a 300 kilómetros por hora no se va a ir contra la barrera porque está diseñado para eso, ¿cachai? Y bueno, la historia 5 años después en Wild Food, ponte tú, es que pasaron de vender 3 millones de pesos al mes cuando llegaron hace 5 años y hoy día venden 2.500 millones de pesos mensuales, ¿cachai? Y son el vendedor número 1 de barrita en Chile, le ganan a todas las otras marcas. Tienen una máquina de generar productos. Tiene algo bien choro, el modelo es como, tengo un ejército para producir productos, tengo un e-commerce y una comunidad muy potente, entonces pruebo primero en mi e-commerce, si ese producto funciona, se lo vendo al retail, ¿cachai? Y tienen además una cosa comunicacional que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados de ver, no sé, un monito vendiendo una barrita de cereal. Tiene este gallo, sale con la motosierra cortando sellos, bueno, pegándole botellazos, bueno, a la gente de su oficina. Entonces es bien entretenido porque tú invertís en realidad en los emprendedores y yo creo que eso a muchos inversionistas les ha costado entenderlo porque están acostumbrados a invertir, por ejemplo, en la bolsa y en la bolsa da más o menos lo mismo quién es el gerente general y quién es su equipo, probablemente ni tenía idea, ¿cachai? Y en las startups invertí en el jinete porque el caballo no tiene ninguna medalla todavía. Entonces yo siempre invito a eso, a conversar con los founders y a entender y a ver si hacís clic con eso y a conectar como valóricamente, o sea, la invitación a las personas es que invirtamos en cosas que conectan con nuestros valores, ¿ya? Cuando tú le pasás la plata al banco, es una caja negra, no tenés idea a quién se la prestan. Entonces tu plata podría estar trabajando en contra de tus valores y no tenés idea, ¿cachai? Y aquí es la oportunidad de construirlo. Yo me acuerdo cuando hace unos
3 años le fuimos a presentar esto a un empresario grande y nos dijo, ¡uy, qué choro! Esto es como cuando Falabella se abrió a bolsa, que yo era cabro y me acuerdo que invertí en la bolsa y después como que ese fin de semana agarré a mi señora y a mis niños y los llevé a Falabella porque quería ayudar a mi empresa. Y yo le dije, ya, pues sí, pues eso mismo, pero que hoy día como para las empresas es imposible acceder a la bolsa, que esta es la alternativa. ¡Oh, qué increíble lo que están haciendo! Me acuerdo que nos puso 30 palos. Mira, no te voy a preguntar el nombre porque probablemente no se puede decir. Oye, y que me acuerdo alguna vez me contaste también una historia muy, muy entretenida en el fondo de cómo funciona este ecosistema de inversión con una startup que se llama Cloudponics. Sí. Cuéntasela a la gente. Es una anécdota bien entretenida porque Cloudponics era una startup de un chileno y un holandés que habían pasado por Startup Chile. Y llega este gallo y nos dice, oye, mira, tengo un refrigerador para el autocultivo automatizado de marihuana. ¿Ya? Y no, mira, lo que pasa es que hay todo un estigma respecto de la marihuana y es como... Yo le digo, ya, pero ¿cuál es tu historia? Y el gallo me dice, no, mira, lo que pasa es que yo tengo problemas para dormir. Entonces alguien me dijo una vez, fúmate un pito. Ya, y claro, yo me sentía como un narcotraficante, porque tenía que comprar como en negro y en una cuestión medio escondida. Y después nada, llegaba a mi casa, me fumaba un pito, dormía perfecto, ¿cachai? Pero sentía esta cuestión como que había un estigma en torno al tema del consumo de marihuana. Así que decidí crear esto, invité a este holandés que lo conocía no sé dónde, que venía a hacer electrodomésticos para no sé qué marca, y tenemos esta cuestión. Ya, pues, y le hicimos apoyarlo, encontrábamos que había un espacio bien interesante para esta industria, y hicieron un video muy divertido que invito a toda la gente a mirarlo. Eso es bien choro, ¿eh? Yo creo que parte del crowd es que las campañas quedan ahí. Entonces la gente puede ver hoy día 65 historias de éxito y ver qué es lo que contaron y aprender y qué sé yo. Pero en el caso de Cloudponics preparan un video donde, medio riéndose de este estigma, lo hacen en torno al tomate. Entonces el video era como, ¿no te ha pasado que quieres llegar a tu casa y agarrar tus tomates frescos, moler tus tomates, enrolar tus tomates y disfrutar en el sillón de tu casa? Y salía un gallo como fumándose un porro de tomate. Así que, bueno, y sacamos una nota en un medio masivo y ese día nos llama alguien a la oficina. Entonces, sí, aló. Hola, ¿hablo con Brota? Sí, una señora. Oiga, cuéntenos. Oiga, es que estoy leyendo esto del diario y sí, es que me parece impresentable. ¿Cómo impresentable? Le digo, sí, es que habiendo tantos buenos proyectos y usted apoyando a unos marihuaneros y no sé qué. Plop. Yo, plop. Te juro que... ¿Pero por qué nos llama una señora para retarnos? Yo como que... Por último hubiera sido mi mamá, ¿cachai? Pero... Señora, ¿pero por qué? No, pero es que la marihuana, no sé qué... Miren, tenemos una visión bastante distinta. Usted probablemente no entendió el trasfondo de que esto es autocultivo, que tiene que ver con apoyar a distintas oportunidades o distintas como razones de consumo. Y bueno, y la verdad es que si a usted no le parece bien, no está obligado a invertir. Y nada, que tenga buena tarde. Y le cortamos. Y poco después nos pasa que en la campaña, gracias a esa aparición en el diario, invierte un caballero. Sobre 80 años, 30 millones de pesos. Chuta, dijimos, no, que debe estar mal. Quizás se equivocó, le puso un cero de más. No. Primera es que invertía esa persona en la plataforma. Así que lo llamamos. Oiga, mire, sabe que vimos esta cuestión y queríamos saber si estaba bien, po. Y nos dice, sí, mijito, no se preocupe, yo soy un empresario aquí de la región y entiendo súper bien lo que estoy haciendo. Ah, qué buena. Sí, no, y yo la verdad es que lo hice porque mi nieta, que tiene epilepsia refractaria, tiene que consumir aceite de cannabis y la verdad es que también, po, mi hija vive en esta cosa como en el mercado negro, consiguiendo esta cuestión y qué rico sería poder dejarle a mi nieta una empresa que la ayuda con su tema, ¿cachai? Y ahí es donde uno dice como, qué bacán es la cuestión que uno hace, aunque sea un ejemplo quizás muy chico, pero qué bacán de vuelta como poder darle la oportunidad tanto a los inversionistas como a los emprendedores de construir juntos esas historias, ¿cachai? Está buena historia. Y ustedes, bueno, ustedes que tienen un poquito igual una responsabilidad grande, porque es como el acceso al inversionista retail a meterse a este ecosistema. Al gallo que no te puede meter 50 palos o 30 palos. Porque claro, este ejemplo, este caballero puso $30,000, pero el ticket de inversión mínimo de ustedes son 500,000 pesos. Sí, claro. Entonces también tienen que ser muy, muy responsables en cómo elegir la startup y al mismo tiempo educar en que
puede irle mal y lo más probable es que le vaya mal. Sí. Entonces, ¿cómo has visto y cómo has vivido esto que probablemente te ha pasado en que alguien diga, oye, pero bueno, perdido toda la plata, no sé qué, devuélveme mi plata? Oye, compadre, esto no es un depósito a plazo. Claro, hay varias anécdotas ahí. Ponte tú, yo diría que hemos apoyado 62 startups en 65 rondas. Entonces hay un par de startups que han hecho 2 rondas. Son 2 casos de empresas que quebraron, 2 inversionistas, o sea, uno y uno, nos vinieron a como exigir responsabilidad. Yo creo que en parte porque no entendían el viaje o en lo que estaban invirtiendo, ¿ya? Entonces, uno tomaba una decisión desde el principio y sigue siendo así, de no hacer marketing en torno a esto. O sea, tú nunca brota con un aviso en el diario de, oye, invierte en el próximo Facebook, una cuestión muy bananera. Es una bomba de tiempo al final. Porque como la probabilidad de predecir el éxito de una de estas campañas es muy difícil, ¿ya? En realidad lo único que hacemos es filtramos oportunidades de inversión, ¿ya? Que tratamos de identificar ciertas características, sobre todo que haya un buen equipo, en un buen mercado, qué sé yo, bla, bla. Después le pedimos a esos fundadores que involucren a su entorno y traemos capital social a esa oportunidad de inversión. Entonces, cuando invierte la familia del emprendedor, hay 2 factores muy importantes. Uno, te están dando una señal respecto a la integridad de ese emprendedor. Es un gallo honesto, honrado, trabajador, una emprendedora. Y por otro lado, le hace más difícil a ese emprendedor o emprendedora tirar la toalla. Porque a ese inversionista no le puede hacer después el quite, si lo ve todos los domingos en su casa o en los viernes en los asados, qué sé yo. Y recién ahí se lo presentamos a los inversionistas, ya habiendo pasado por estos 2 o 3 filtros. Y lo que hacemos es les decimos, hay así una advertencia de riesgo. Al final de cada oportunidad de inversión hay un cuadro grande que dice, ojo, usted puede perder todo su capital. Y la gente me ha dicho, Fede, pero saca eso, o hazlo más chiquitito, pone un botón. Y le digo, no, pues yo quiero que la gente sepa que tiene la posibilidad de perder la plata. Para que quienes lo hagan sabiendo los riesgos que tienen, ¿cachai? Y entonces, como decís tú, lo único que hemos hecho desde el principio es educar en torno a cómo invertir, a cómo filtrar, a cómo elegir, y también a la importancia de diversificar, ¿cachai? Para construir y distribuir el riesgo, no poniendo todos los huevos en el mismo canasta, como decíamos en Chile, ¿no? Entonces, ha sido un viaje interesante. Yo creo que algo que nos ayudó es que no venimos de la industria. Entonces nos costó mucho convencer a las personas de invertir y supimos que no podíamos obligarlas para no cargar nosotros con la mochila de que nos pudieran venir a apuntar con el dedo, oye, tú me dijiste que pusiera plata. Entonces nosotros nos recomendamos. Decimos, oye, mire, aquí hay oportunidad de inversión, voy a ir subiendo a lo largo del tiempo y usted tiene la oportunidad de decidir en qué invierte y en qué no y diversificar. Esa es como la propuesta. Y yendo ya, no al lado del inversionista, sino al lado del emprendedor. ¿Por qué un emprendedor querría o decide ir a Brota en vez de ir a los VC o al banco? No tengo idea. Claro, o a un family office. Claro. Sí. A ver, yo diría que tiene que ver, en la gran mayoría de los casos, con una conexión también con esta propuesta de los valores, con la cosa valórica, ¿no? De decir, mira, un VC o un inversionista de alto patrimonio, no quiero generalizar, por favor, que después los VC se enojan conmigo, pero cuando el que invierte lo hace esperando solo rentabilidad financiera, te va a forzar a ir por ese camino. Y ese camino muchas veces es opuesto a esta cosa valórica por la cual el emprendedor hace lo que hace, ¿ya? Hay un libro que me encanta, se llama Capitalismo Consciente, que habla de que el capitalismo existe para que los privados, las personas, nos hagamos cargo de resolver los problemas que el Estado no es capaz de resolver y que desde ahí lo hacemos con el propósito de crear bienestar. Entonces, pero claro, el capitalismo agarró un tamaño que no era el que se pensaba cuando se inventó o cuando surgió. Y lo interesante para los emprendedores es esa capacidad de sumar personas que conecten con el por qué hacen lo que hacen y que desde ahí sean esos como embajadores que se bajan a empujar la micro si es necesario, ¿cachai? Y lo vemos todos los días, es súper potente, ¿cachai? Como los inversionistas son embajadores, son el encargado de recursos humanos porque te promueve tus oportunidades laborales, son consultores porque te ofrecen horas gratis si queréis saber de algo que ellos saben, etcétera. Así que es bien potente. Yo diría que esa es la razón principal por la cual una startup debiese elegir esta alternativa de financiamiento versus otra, ¿no?
tiene también algo de que es una forma de financiarte transparente. Entonces, por lo tanto, nadie te puede venir a decir, oye, tú me contaste a mí un cuento distinto, porque ahí está, es una invitación, está en la plataforma, ¿no? Y da mucha visibilidad. Es muy bonito ver cómo hay gente que aunque no invierte, se transforma en cliente o emprendedor de esa empresa porque por distintas razones no pudo invertir, pero conectó con ese why you do it, con el propósito, ¿cachai? Y decide acompañar igual a las startups desde otra arista. ¿Sí? ¿Y cómo filtran? Buena pregunta. Hoy día tenemos un equipazo. Yo diría que un cambio importante entre 2019 y 2020 es que cambiamos el foco de construir tecnología para hacer esto escalable. ¿Ya? Y nos dimos cuenta de que, claro, habíamos construido un transatlántico para llevar 3 containers. Entonces dijimos, bueno, parece que lo que hay que hacer es llenar el barco más que seguir enchulando la máquina. Y empezamos a poner foco en eso, en construir un equipo comercial y de operaciones muy potente que nos ayudara a filtrar muy bien estas oportunidades de inversión y hacer un muy buen scouting. Y buscamos 5 básicamente requisitos. Equipo emprendedor, ¿cachai? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Cuál es su relación con la problemática? ¿Por qué decidieron hacer esto? ¿Cómo se complementan entre ellos? Etcétera, ¿no? 2, ¿en qué mercado están? Si es un mercado que está creciendo, que hay alguna tendencia que apoya el meterse en esta industria. No, cuando Pierre llegó con Wild Foods, nadie hablaba del alimento funcional, ¿cachai? Y Pierre se anticipó a esto, de nuevo leyendo tendencias en Google. Entonces, eso es lo segundo. Equipo, mercado. Lo tercero, innovación. O sea, ¿qué te diferencia de lo que existe? Y nos importa entender muy bien por qué tu diferencia es mejor que lo que existe. Y lo que nos pasa todavía mucho es que llegan y dicen, no, soy el único que hace tal cosa. Ya, pero ¿por qué eso es mejor para el mercado? Pues trata de traducírmelo en un número. Eso hace que sea más accesible, más rápido, más barato, más no sé qué. Y hay muchos emprendedores que no lo logran todavía hacer como esa traducción, sino que creen que con pintar el auto de otro color ya es suficiente argumento para decir que son innovadores. ¿Para qué decir cómo abusan de la tecnología? No, uso Machine Learning con inteligencia artificial y te das cuenta que... Y estamos democratizando. Sí, la democratización. Entonces, equipo, mercado, innovación. Bueno, impacto social y medioambiental nos importa mucho. Estamos tratando de llevar esto a mediciones concretas, ¿no? Por ahora ha sido más bien un análisis como de ese propósito, qué es lo que nos cuenta el emprendedor y tratar de entender si efectivamente ahí hay algo que crea valor o bienestar, ¿cachai? Estamos tratando de ponerlo más concreto. Y quinto, nos importa mucho la atracción, o sea, qué tan rápido han logrado acelerar el vehículo antes de llegar a Brota y que eso finalmente es como la última validación de que hay market fit, ¿cachai? De que hay un calce entre lo que ellos ofrecen y lo que el mercado quiere, ¿ya? Porque nos llegan gallos que no venden nada y entonces tú puedes empezar a decir, oye, me parece tan interesante lo que este gallo o esta emprendedora hacen, ¿por qué no vende? ¿Cachai? Y ahí no hay mucho argumento que hacer, po. Entonces, o es un emprendedor que ya lo ha hecho antes y por lo tanto tú decís, bueno, algo sabrá, o es súper difícil validar todo el resto de la cosa, porque si el Ferrari está parado, por mucho que se vea como Ferrari, por dentro podría ser a pedales, y eso no funciona, po. No es una startup. Entonces necesitáis ver el auto andando para decir, bueno, estoy dispuesto a pagar Ferrari, po, ¿cachai? El costo de Ferrari. Bueno que el ejemplo con Ferrari y no con Mercedes. Pero oye, y otro tema, ya pensando en los emprendedores, ¿qué consejo o qué tips le voy a dar tú a la gente que quiere emprender o que está emprendiendo, que está pensando en una ronda o no en una ronda? A ver si de repente quizás, claro, uno es muy, no sé si la palabra está bien, rondista, o cuando en verdad quizás no necesitáis una ronda y bootstrapea y crece y cuando tengáis mejores números sale a pedirlo, o incluso quizás te conviene ir al banco. Claro. Yo creo que hay mucho entusiasmo en torno a levantar capital como que fuera el resultado más relevante para una startup. Y no lo es. ¿No? Ahí te das cuenta que probablemente el gallo que persigue la ronda por perseguir la ronda solo está en este negocio para ganar plata, ¿cachai? Y no para generar impacto, ¿no? Entonces, como bien tú decís, yo diría que lo primero es busquen generar impacto, ¿no? Bienestar, ayudar a las personas o a tu entorno en algo,
¿ya? Cuando tenéis una obsesión dramática con ayudar, eventualmente vaya a encontrar el market fit famoso. ¿Ya? Cuando tú lo haces por ganar plata y a la primera no encontráis plata, tiráis las pujas. ¿Sí? Yo lo he visto, no sé, debo ver unas 800 startups al año, o sea, me sobran historias de eso. Eso es lo primero. Entonces háganlo porque quieren construir algo que ayude a las personas o al entorno. ¿Ya? Segundo, elijan bien su fuente de financiamiento. Y yo creo que lo dije. Yo creo que mucho de elegir bien a un inversionista es buscar a alguien que conecte con tus valores, para que no te pueda desviar de ese camino en el tiempo. ¿Ya? Yo creo que lo que más vemos en la prensa es cuando se desconectó el fundador de una empresa de sus valores y empiezan a pagarle mal a los empleados o a contaminar o lo que sea. Y eso porque la presión de maximizar la utilidad, o sea, solo ganar plata, fue más grande que ese corazón con el cual probablemente iniciaron ese proyecto. ¿Ya? Así que elijan bien los inversionistas. Y yo siempre digo esto, y es muy raro viniendo de mí, ojalá nunca necesiten levantar capital. ¿Ya? Como tú bien lo dijiste, el término bootstrap es como ponerse los bototos, amarrárselos apretados y hacer su propio camino. ¿Ya? El mejor inversionista es el cliente. El cliente te paga por lo que tú haces, te paga más de lo que a ti te cuesta, y con el margen de esa cuestión tú puedes hacer lo que queráis. Podéis pagarte más sueldo, podéis invertirlo, podéis hacer una pichanga, da lo mismo. ¿Ya? Pero tu relación con ese inversionista, cliente, termina ahí. Tú entregaste el producto o servicio, se acabó la relación. Él te podrá dar feedback, pero no puede tomar decisiones. Una vez que tú tenías un inversionista, ya respondes a más expectativas que solo la tuya. ¿Cachai? Entonces, también lo digo porque lo que dijiste tú. Hay un hype en torno a levantar capital como que fuera la última meta de una startup. Y es importante entender que si tú haces... Lo dijo Lira, ¿cachai? Lo dijo acá en el podcast. Dijo, el estrés al principio es cómo construyo algo que la gente quiera, y que al mismo tiempo yo me pueda pagar algo para poner comida en la mesa. Yo creo que si tú lográis buscar un producto que la gente ame y que resuelva realmente sus problemas, el resto va a venir por sí mismo. ¿Ya? Y Lira lo decía acá, decía, el mejor minuto para levantar capital es cuando no lo necesitáis. Porque tú ponís la música del baile, no el inversionista. ¿Cachai? Entonces, y eso lo conecto como al último tip, que es, ojalá los emprendedores decidan levantar capital cuando tengan absoluta certeza de en qué se van a gastar la plata. Y por qué esa inversión en tal o cual cosa, o en mejorar el equipo, o en tecnología, o no sé qué, ayuda a hacer este auto más rápido. Los autos no andan más rápido porque tienen más benzina. Andan más lejos. Pero ese no es el viaje de los inversionistas de capital de riesgo. El inversionista de capital de riesgo quiere invertir en un auto que después de la inversión anda más rápido. ¿Cachai? Y ese yo creo que es la desconexión que hacemos en Chile. En Chile es muy fácil pimeizarse en el sentido de levantar plata, me pago yo un sueldo, la empresa como se mantiene girando y yo estoy bacán, pero ese viaje para los inversionistas fue horrible. Entonces no se expongan a eso porque lucháis contra la expectativa de ese socio tuyo para el resto de la vida. Buenísimo. Oye, muy buenos consejos, buena historia, buena conversa. Muchas gracias, Fede de Brota. JP, gracias a ti, man. Y bueno, sigamos conversando. Espero que esto también sea muy entretenido para todos los que lo están escuchando y tomen atención de los consejos que da alguien que lleva harto tiempo en el mundillo. Súper importante que todos pueden ser parte. Desde escuchar los podcasts, compartir las historias, ayudar a las startups en cualquier sentido. Hay gente que cree que todo es plata, man. Si te gusta una startup, comparte sus cuestiones en redes sociales, man. Los va a ayudar a tener un cliente. Tenemos, cuando un proyecto está partiendo, tenemos esa capacidad de ingerir, que no es lo que podemos hacer. Si yo invierto en un banco y te digo a ti, JP, abre una cuenta, no le cambiamos un peso el precio de la acción del banco. Ni un peso. Pero sí lo hacemos en las startups cuando le conseguimos un cliente o un proveedor. ¿Cachai? Así que todos pueden ser parte. Buenísimo, Fede. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, JP. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.